¿Cómo están mis amados hermanos? Que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, los saludo. Gracias damos por una nueva oportunidad de estar juntos para meditar en la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Vamos a orar para poder comenzar. Te bendecimos, soberano Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno, por permitirnos tener este tiempo de comunión con mis hermanos a través de estas pantallas. Oro Espíritu Santo, porque usted se mueve en cada uno de nosotros, Señor, abriendo nuestro entendimiento para poder, Señor, comprender su palabra, bendito Dios. También, bendito Dios, para poder ser hacedores de tu palabra. Ayúdenos, Señor. A veces pensamos y hacemos cosas según nuestras ideas, pero queremos que sea tu palabra, Señor, quien gobierne nuestro proceder, nuestras decisiones. Ayúdenos, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor, porque sé que ese es su deseo, Señor, y así será, bendito Dios. Su palabra cumplirá el propósito para el cual fue enviada, Señor. Nunca regresa vacía, Señor. Gracias, gracias te doy, eterno. Eres un Dios bueno, eres un Dios amoroso. Te alabamos y te exaltamos, Señor, y gracias por poder contemplarte a través de tu palabra. Eres hermoso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, estamos nosotros con el libro de Primera de Corintios, la primera carta de Corintios que Pablo realizara a la iglesia en la región de Corinto. Y estamos continuando en el capítulo 3, pero antes de ingresar a este capítulo 3 vamos a recordar un poco los versículos anteriores para pues luego mirar y dar respuesta a esta pregunta: ¿tus obras pasarán la prueba de fuego? En los versículos anteriores ya Pablo le había llamado la atención a la iglesia porque una de las cosas que estaban haciendo era que estaban dividiendo a la iglesia. Había un grupo al que le parecía que era mejor ser de Pablo y amaban a Pablo y les parecía que Pablo como fundador era mejor que los demás. Otro grupo amaba a Apolos, otro grupo decía, no, yo soy de Cristo, ¿no? Entonces esas divisiones, Pablo va a llamar fuertemente la atención y les va a decir incluso a los hermanos que actúan carnalmente. Ese tipo de acciones es una acción carnal. Entonces, ahora a partir del versículo 5 él empieza a sustentar y decir que no deberíamos tener esa actitud porque finalmente la obra no es ni de Pablo ni de Apolo, sino que la obra es de Dios. Entonces, cuando él hace esa pregunta en versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ellos no se están minimizando, no se están faltando así en sí mismos como creación de Dios, sino que están dándole lugar a Dios, a Dios como el Señor de la obra. Y ellos mismos responden y dicen, servidores por medio de los cuales habéis creído. Entonces, eso es algo que nosotros nos debemos entender siempre, que nosotros somos servidores. Por gracia hemos sido rescatados, somos hijos de Dios y hemos sido llamados para servirle, para dar gloria al nombre de nuestro Señor con nuestra vida, nuestra forma de ser, con cómo nosotros actuamos en este mundo, ¿no? Entonces, ninguno puede decir, no, yo soy ahora cristiano, pero a mí Dios no me dio ningún don, ningún talento. Porque la palabra misma en 2 Corintios 3:5 dice que, y eso dice este servicio según lo que a cada uno concedió el Señor. Es Dios quien nos concede y a todos nos ha dado. Miren lo que dice Romanos 12:6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, gracia, regalo, esto no es algo que uno porque es más talentoso en algo fue llamado por eso. La gracia, el Señor colocó en ti. Cuando tú has nacido de nuevo, el Señor activó en ti esas habilidades, esos talentos y le ha dado ese elemento sobrenatural para que tú puedas usarlo para la gloria de Dios. De tal manera que algunos, dice acá, que han recibido el don de la profecía. Si has sido llamado para proclamar la palabra de Dios, esta palabra profética que nos ha sido revelada en su palabra, dice, úselo conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
El Señor a todos nos ha dado dones, nos ha dado estos elementos que son para la gloria de su nombre y hay que hacerlo bien. Ninguno de nosotros puede decir, hijos de Dios, no, a mí el Señor no me ha llamado para servirle. Todos hemos sido y somos, es nuestro deber el servicio, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuán importante es que usted esté viendo dónde lo ha puesto el Señor. Eh, y aquí Pablo pues hace la diferencia en que no todos vamos a servir de la misma manera. Cada uno es colocado en un lugar, en un puesto distinto. En el caso de la iglesia, acá él dice, yo planté, dice, ¿no? Yo he plantado. Pablo dice, yo he plantado, he sembrado la semilla. Y es que esa era la labor de Pablo en su apostolado. Él viajaba por diferentes regiones del mundo conocido de esa época llevando la palabra de Dios y levantando iglesias. Establecía iglesias, pero una vez que las iglesias estaban establecidas, él se iba y continuaba con su tarea y llegaba otro. En este caso, Apolos, quien dice Apolos regó. Entonces, ¿qué significa esto? Ya la semilla ha sido sembrada en la tierra, en el ser humano, y hay que cuidar que esa semilla crezca, hay que limpiarla de la mala hierba, hay que mover la tierra para que se airee el espacio, hay que regarla, hay que permitir que el sol le dé, ¿no? Entonces, ese cuidado amoroso lo dio Apolos. Apolos se quedó una vez que Pablo se fue, él se quedó y él empezó a cuidar de la iglesia, ¿no? Pero ambos hacían bien su trabajo, siervos de Dios, realmente que eran muy humildes, que reconocían el llamado del Señor. Pero aún así él decía, muy bien el trabajo de Pablo, muy bien el trabajo de Apolos, pero el crecimiento lo da Dios. La iglesia no crece por la obra humana, la iglesia no crece porque tengan un buen pastor o unos buenos líderes, la iglesia crece porque el Señor permite ese crecimiento. Y eso es lo que también Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios. Esta iglesia está creciendo no porque haya sido el fundador Pablo o porque Apolos es el que la está cuidando. No se equivoquen, hermanos. El crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, esta ha sido una llamada de atención muy fuerte a la iglesia porque la iglesia estaba en esa división. Y es el primer problema de Corinto al que Pablo hace referencia, la división. Tengamos cuidado, mis hermanos, buscando, diciendo mi favorito es este o el otro. Que quite el Señor de nuestros corazones y de nuestros labios y de nuestras mentes ese tipo de pensamiento. La iglesia es de Dios y Él pone a quien Él quiere. Dice así en el versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, servidores, colaboradores, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Nosotros somos servidores del Señor, como ya lo dijo Pablo, y nuestro servicio no es un servicio remunerado. Nuestro servicio es una recompensa más que recompensa, nuestro servicio es una obra, acción de gratitud por todo lo que hemos recibido del Señor. Es nuestro deber como hijos cuidar de la obra de nuestro Padre. Es nuestro deber como redimidos seguir llevando el mensaje de salvación de Jesucristo. Es nuestro deber. Pero aún así, miren, la palabra dice que aunque el que planta y el que riega son una misma cosa, servidores, trabajadores, cada uno dice recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios no es deudor de nadie, Él es un Dios bueno, que aunque es nuestro deber hacer esto, Él conoce nuestras vidas y aún así nos recompensa. Mire lo que dice, vamos a leer en Hebreos 6:10. En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto, ¿no? Dios no es injusto para olvidar, dice, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Por eso justamente aquí Pablo nos está diciendo que cada uno recibirá una recompensa conforme a su labor.
Entonces, cuán importante es que también nosotros podamos entender que como servidores de Dios, podemos ver, y les invito a aquellos que están sirviendo, abran sus ojos espirituales para que cuando reciban bendiciones no las vean como algo natural. Ah, bueno, no, sino que puedan entender cómo esas cosas que tú no te esperabas, que en tu corazón las habías orado, que ni siquiera las habías pronunciado, o incluso cosas que ni siquiera las habías dicho en tu corazón y por ahí cruzaron en tu mente. Nuestro Padre eterno que sabe todo te las da. Nosotros como servidores, personalmente, ya con los años que tengo en el servicio en la iglesia, he visto cómo Dios ha sido tan bueno conmigo, con mi familia, y nos ha bendecido más allá de lo que nosotros esperamos y somos agradecidos por eso. Y somos un testimonio fiel de que el Señor recompensa a cada uno, que Él no es injusto, que Él no olvida la obra de nuestras manos, pero tenemos que tener cuidado sobre cómo nosotros realizamos esta obra. Y vamos a llegar en un momento a ese punto. Así que lo concluye bien Pablo diciendo, nosotros somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. La obra es de Dios, nosotros colaboramos, servimos. Hay que ver bien cómo hacemos este servicio, pero ni uno es mejor que el otro. Delante del Señor somos sus siervos. Y la iglesia a la cual servimos es labranza de Dios, ¿no? Todos somos iglesia, pero de repente en esta iglesia, como hay hermanos mayores y hermanos menores, los mayores cuidan a los menores. Y el Señor ha establecido a pastores, a siervos que lideren, que puedan guiar a la iglesia. No son mayores ni mejores que uno u otro, porque en el reino de los cielos el que quiera ser mayor tiene que hacerse pequeño y servir a los demás. No aquellos que estamos liderando somos los que más servimos y estamos ahí, no haciéndolo por obligación, sino siempre orando al Señor porque nos dé un corazón puro, un corazón que le honre a Él en todo lo que hagamos. Entonces, ese es nuestro llamado. Entonces, Pablo, para ayudarnos a comprender que somos colaboradores, servidores de Dios, asemeja la obra de Dios, la iglesia, la asemeja con una planta, ¿no? Pero también va a decir que esta iglesia de Dios es un edificio de Dios. Son dos formas de representar a la iglesia, como una planta que va creciendo o como un edificio que se va levantando. Pero ya sea que lo asemeje a una planta, pues el agricultor trabaja cuidándola. Si la asemeja con un edificio, hay arquitectos, una serie de trabajadores, pero todos somos colaboradores de Dios. La obra no es nuestra, la obra es de Dios. Y aquí es donde comenzamos, pues, la pregunta de si la obra en la que nosotros estamos participando, esta obra, el servicio de Dios, pasará la prueba del fuego. Y es lo que vamos a mirar ya desde el versículo 10. Dice en el versículo 10 de 1 Corintios 3, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Nuevamente repite e insiste esta verdad, que nosotros hemos sido llamados, hemos sido salvos y hemos sido llamados para el servicio. El Señor ha puesto un don en nosotros, lo dice la palabra, ya lo hemos leído, pero esto lo hemos recibido por gracia. Gracia es un don, un regalo gratuito, es un favor inmerecido. Nosotros no merecíamos ser siervos de Dios. No somos, digamos, personas que podamos decir, ay, qué bien, yo soy un líder en la iglesia. No es así, mi hermano. Nosotros siempre debemos dar testimonio de humildad, entendiendo que la obra es de Dios y que si Él nos pone en algún lugar, por pura gracia. Por eso hay que hacer bien nuestro trabajo, mi hermano. Cuando no hacemos bien el trabajo y lo hacemos al apuro o cualquier cosa, no estamos entendiendo que esto es un regalo de Dios, que es un privilegio que Él nos da y es un privilegio que no merecemos. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no hemos recibido este llamado por nuestra propia voluntad o nuestras propias capacidades. Es un llamado de Dios y tenemos que mirarlo de esa manera. Somos siervos colaboradores de Dios. Luego dice,
yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces, en esta obra de Dios hay muchos trabajadores, muchos seguidores, como hemos leído en el 3:9, 1 Corintios 3:9, dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Hay muchos colaboradores de Dios. Uno de esos trabajadores en una construcción, por ejemplo, es el arquitecto. Entonces Pablo usa esa figura del arquitecto, porque ¿quién es un arquitecto? Es quien convierte las necesidades del cliente en diseños funcionales y estéticos. El arquitecto coordinando con otros especialistas y gestionando presupuestos y cronogramas. Qué interesante. Cuando usted llama a un arquitecto para una construcción, el arquitecto no va y hace el diseño de la construcción como a él le gusta, sino al gusto del cliente. Y lo que hace el arquitecto es utilizar sus habilidades para poder diseñar el mejor espacio para que el cliente pues lo pueda habitar y coordina con otras personas. Y eso es lo que nosotros también tenemos que entender. Al ser colaboradores de Dios en el crecimiento de su iglesia, nosotros no administramos la iglesia ni ningún tipo de servicio al Señor a nuestra manera. La iglesia se tiene que administrar y dirigir de acuerdo a la voluntad de Dios que está expresada en su palabra. Entonces, si tú tienes un parecer, si tú tienes una idea, muy bien, vamos a llevarla a la palabra. Es lo que el dueño de la obra quiere. No podemos nosotros imponer las cosas a nuestra manera. Por eso es importante conocer la palabra, estar en comunión con Dios en oración para saber cuál es el deseo del dueño de la obra y si el trabajo que estamos realizando está alineado al deseo de ese dueño de la obra o estamos haciendo el trabajo que nos corresponde como nosotros queremos. Entonces Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿no? Entonces ya cuando estamos hablando del fundamento, las bases de esta construcción, ¿no? Nosotros sabemos que esas zapatas, esas bases son muy importantes. Si quieres levantar una construcción muy alta, esas bases tienen que ser muy profundas, ¿no? Si no vas a levantar, es lo que nos pasó a nosotros en nuestra antigua casa. Mi papá, un especialista en construcción, le puso unas bases porque él dijo, por si quizás mi casa tiene un tercer piso, pero creo que se va a quedar en 2 pisos, ¿no? Y le voy a poner estas bases. Por si acaso será para un tercero, pero no creo. Y llegamos al tercero y quisimos un piso más y dijo, imposible, no tiene un fundamento para ser tan alta. Y por años estuvimos allí, ¿no? Ya cuando el Señor nos permitió trasladarnos a esta nueva casa y mi papá todavía estaba vivo con nosotros, estaba con nosotros aquí, él se preocupó porque esta nueva casa se rehicieran las bases, se levantaran buenas bases muy anchas con un material muy preparado para poder darle el tamaño, la extensión que él ya tenía en su corazón hacer. Entonces, los fundamentos son importantes. Dependiendo del fundamento y la profundidad de ese fundamento, podrás levantar la obra. Si no tiene un buen fundamento, realmente no vas a poder levantar. Si tú pretendes levantar por el más allá de lo que puede resistir el fundamento, la casa se cae. Entonces eso es sumamente peligroso. Y aquí cuando justamente Pablo habla del fundamento, nosotros tenemos que ir a la palabra. En el siguiente versículo del 10 el 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si la obra es de Dios, el fundamento es Jesucristo, la obra de redención que hizo nuestro Señor Jesucristo y que fue anunciado desde el huerto del Edén. Y aún en la creación del mundo, Jesucristo estaba presente y la palabra dice que todo fue creado por Él y para Él. El fundamento de la vida de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo es nuestra base, Jesucristo es el fundamento para todo lo que nosotros vamos a hacer, para cómo la iglesia va a crecer. El asunto está en cuánto conocemos este fundamento. Nosotros hemos nacido de nuevo por la gracia del Señor y estamos llamados al servicio para el Señor. El asunto es que si tú no conoces este fundamento, no tiene profundidad,
todo lo que edifiques encima no va a tener pues ese sustento que se necesita. Tarde o temprano esa obra no va a permanecer, se puede caer. Y es justamente lo que Pablo llama la atención, ¿no? El fundamento es Jesucristo, dice, ¿no? Y justamente aquí en Efesios, el capítulo 2 del 20 al 22 nos dicen, ¿no? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu Santo. El fundamento que se puso, que los apóstoles y profetas pusieron, miren, los apóstoles y profetas no son el fundamento es Jesucristo. Y ellos pusieron esta doctrina expresada en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, escribieron todo lo que recibieron de Dios. Por eso los apóstoles son conocidos como hijos de siervos de Dios que conocieron directamente a Jesús. Por eso no se aceptan otro tipo de cartas o libros en el Nuevo Testamento, sino solamente aquellas que fueron escritas por estos hombres de Dios que estuvieron cerca de Dios. ¿Y qué pasó con Pablo? Pablo también recibió el llamado de Dios y fue rectificado por los apóstoles y escucharon el mensaje, sabían que el Señor le había enseñado a Pablo. Entonces, este fundamento que los apóstoles colocan de la iglesia es la piedra angular, dice ahí, el que sostiene todo esto es Jesucristo. Es Jesucristo y en Él vamos nosotros creciendo. Entonces no puede haber otros fundamentos para la iglesia. Hay algunas personas que dicen, bueno, sí, es que ya son muy radicales, todo lo ven Biblia, pero no es que todo lo veamos Biblia. Eh, es como en el Perú, la Constitución es la que determina todas las leyes en el Perú y si alguna ley se opone a lo que dice la Constitución, esa ley no procede. ¿No? Entonces, la Constitución, como dice la Carta Magna, la que regula los procesos de justicia en el Perú y los deberes y derechos de todos los ciudadanos están amparados en la Constitución. La Biblia es así. Si alguien te dice que es radical todo lo de Biblia, no, esa persona no conoce a Dios, no está dejando que el Señor obre en su vida porque está pensando que puede levantar una edificación, levantar ideas y pensamientos que no están en consonancia a nuestro Señor. Entonces eso hay que siempre tener cuidado, mis hermanos. Nuestro actuar, nuestro proceder siempre está en función a la palabra porque ella nos revela quién es Jesucristo. Y es una pena que muchas personas que se dicen ser cristianos hablan evangelios diferentes, evangelios raros, que cuando uno los confronta con la Biblia dice, pero en la Biblia no está escrito. Y es una pena porque trae confusión a personas que por desconocimiento o porque de repente esa palabra les gusta y es complaciente con su pecado, la aceptan y solamente acarrea condenación. Entonces, el fundamento que nosotros debemos poner en todo lo que hagamos debe ser lo que Jesucristo nos ha enseñado a través de su palabra y cómo el Espíritu de Dios nos confirma en nuestros corazones cuando estamos en oración, en comunión con Él. Si usted pone otro fundamento, entonces esa obra no va a tener buen fin. Su vida no se va a conducir rectamente y solo traerá tristeza y dolor a su vida, a su familia, a la iglesia. Y justamente es lo que Pablo nos dice a continuación, ¿no? Él nos va a decir y otro edifica encima, o sea que a esta obra que ya existe, alguien va a seguir trabajándola, ¿no? Pablo sembró, Apolo regó, pero cuando Apolo se fue, vino otro servidor y en la misma iglesia de Corinto se levantaron otros servidores. Lo mismo es en la iglesia, estuvo nuestro pastor, ahora estamos nosotros, y el Señor aún no es el tiempo de su llegada, y nosotros partimos a la eternidad. Otros se levantarán también, ¿no? Y seguirán con la obra de Dios. Dice, y otro edifica encima sobre lo que ya se ha ido levantando. Pero dice, cada uno mire cómo sobreedifica, ¿no? Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?
Entonces, nosotros que estamos sobre edificando sobre aquello que ya se levantó y estamos continuando en la obra del Señor, examinémonos a nosotros mismos, ¿no? Si estáis en la fe, pruébate, dice ahora, ¿no? Dice, o no te conoces a ti mismo, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y eso también pasa, como hijos de Dios, podemos también estar reprobados. Mire usted lo que dice también en 1 de Juan 2:4. ¿Cómo sabemos que podemos estar reprobados? Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cada uno mire cómo sobreedifica. Esta palabra de Pablo no es para gente que no conoce a Dios, es para cristianos. Acuérdense que él nos habló de la persona natural que no tiene a Dios en su vida, la ha rechazado abiertamente, no lo conoce quizás. Está el espiritual y está el carnal. Entonces, 1 de Juan 2:4 estaría más hacia el carnal, que se considera cristiano, pero sus frutos no son frutos espirituales. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Es el llamado que el Señor nos hace, mis hermanos. Fijémonos, miremos cómo estamos sobreedificando, cómo estamos participando de esta obra de Dios. Si usted dice, ay, no, pero yo en la iglesia no sirvo, entonces eso es un jalón de orejas, mis hermanos. Si todos hemos sido llamados por el Señor y nos ha dado un don, nadie puede decir a mí el Señor no me ha dado don. Estaríamos diciéndole mentiroso al Señor. Si usted no está participando de la edificación de la obra del Señor, entonces ahí también usted no está guardando los mandamientos del Señor. Tengamos cuidado con eso. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, y vamos a ver acá dos tipos de materiales con los cuales se puede edificar. El primero dice es de oro, plata, piedras preciosas. Entonces de repente uno va a levantar, va a seguir con la obra de Dios con este cuidado, con esta fuerza del Señor que te la da y se compara al oro, a la plata, a estas piedras preciosas que se refiere más que nada a piedras como el mármol, ¿no? Hermosas piedras muy duras, muy resistentes. A esas piedras preciosas se refiere este pasaje. Entonces tú puedes edificar con un material con ese actuar, ese conducir fuerte, ¿no? Que es resistente. O puedes edificar con madera, con heno, con hojarasca, que no es un material muy fuerte, no es un material muy resistente, ¿no? Entonces, ¿cómo estás tú construyendo? ¿Cómo estás realizando tu servicio al Señor? Insisto, para aquellos que digan, no, yo no sirvo en la iglesia. El que me ama guarda mis mandamientos. Tú, no es que no estés edificando, estás edificando con madera. Tu vida la estás edificando y a través de tu vida el ejemplo que estás dando, porque con tu ejemplo, acuérdense, Pablo también va a decir que somos cartas abiertas. La gente nos conoce como cristianos. Y así tú digas, no, yo voy a la iglesia nada más, ya la gente te mira y tu conducta y es una forma de servir al Señor, y es una forma de hacer la obra de Dios. Entonces, esa vida que tú estás transmitiendo no es oro, plata, una piedra preciosa, un material fuerte, resistente, o es madera, heno, hojarasca, que rápidamente se consume, se destruye, ¿no? Entonces dice, y la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra que cada uno tenemos se manifestará. Entonces, aquí vamos a ir observando que dice que el día la declarará. El día, la luz, cuando se ponga en evidencia la obra que nosotros estamos realizando, allí vamos a poder ver realmente cuál es el fruto de nuestra obra. Cuando justamente habla del día que la va a declarar, es ese tiempo en el cual estas obras pues serán probadas y revisadas por el dueño de la obra, ¿no? Entonces, mire lo que dice, pues por el fuego será revelada
y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Cómo está lo que estás haciendo? Dice, el fuego probará la obra de cada uno. Si hay un incendio en una casa hecha con estos materiales de piedra, ¿no? Ese mármol, cuando le llega el fuego, ¿qué pasa cuando le llega el fuego? Rápidamente se consume, se destruye. Si hay oro, si hay plata, no se destruye, se derrite, pero no se destruye, no se consume. Pero el fuego, cuando va a la madera, a la hojarasca, ¿qué va a hacer con ella? Ante ese fuego rápidamente se consume y ya no ves nada, no existe, deja de existir, ya no observas nada de ese material. Entonces, así también el Señor nos dice que el servicio que realizamos para Él tiene que ser fuerte y consistente si estamos basados en Jesucristo, en el Evangelio que está expresado en su palabra, o es débil porque está expresado en nuestros pensamientos. Y cuando el fuego tiene esa característica de consumir, de tomar algo y revelar su verdadera esencia. Cuando el oro entra al fuego es purificado. Cuando la madera entra al fuego es destruida. Entonces el fuego revela nuestra esencia. Y cuando justamente está hablando del fuego, podríamos pensar en dos ideas. El fuego de la prueba. ¿Ya? Primera de Pedro 4:12. ¿Qué dice Primera de Pedro 4:12? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La prueba que el Señor nos permite es fuego también para nuestras vidas, para que tú veas qué está pasando contigo, qué es lo que, cómo estás edificando tu vida, tu familia, esa obra para el Señor, así digas, yo no participo en el servicio, bendito sea el Señor, aleluya. Así tú digas que no estás ahí, recuerda que somos cartas abiertas, el fuego probará lo que estamos haciendo. ¿Vas a hacer una construcción fuerte de piedra o vas a hacer madera, vas a hacer hojarasca? Pero hay un fuego mucho más intenso. Dice aquí en Segunda de Corintios 5:10, es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La mayoría de autores La mayoría de teólogos cristianos eh, siempre está coincidiendo con que este fuego del que nos habla Pablo será el fuego, la prueba en la que nos presentemos ante el tribunal de Cristo. Al tribunal de Cristo no se presentarán todas las personas, solamente los cristianos. Dice, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este no es un tribunal de condenación, es de recompensas. El tribunal de Cristo se refiere a un tiempo en el futuro cuando los creyentes darán cuenta de sí mismos a Cristo. ¿Qué es lo que has hecho? ¿No? El versículo 14 de Primera de Corintios 3 dice, si permaneciere tu obra cuando te presentes ante Cristo y el Señor abre el libro de las obras, recuerden que nosotros no obramos para salvación. Nuestras obras son un fruto de la salvación por gratitud, en obediencia a nuestro Señor. Las obras no nos salvan, son un fruto de ya haber experimentado la salvación en Cristo. Entonces, cuando estemos delante de Dios y esos libros sean abiertos, dice, versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. En este fuego del que está hablando Pablo, es el día en que nuestras obras serán probadas delante del Señor. Y Él nos dirá, ¿no? Hay otro pasaje ya cuando habla del juicio del gran trono, ¿no?
Ahí sí el Señor separará a los incrédulos de los creyentes, ¿no? Incluso habrán incrédulos que dirán, Señor, pero en tu nombre echamos hasta fuera demonios. El Señor dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Es que hay algunas personas que se acercan a la iglesia como Simón el Mago. ¿Recuerdan ustedes a Simón el Mago? Que él quería hacer los mismos milagros que veía hacer a los apóstoles, ¿no? Y él pensaba que si le daba la fórmula mágica, él también podía hacer eso, ¿no? Lastimosamente hay gente que ingresa a la iglesia por algún beneficio, por algún sentir, pero no realmente tiene un encuentro personal con Dios. Entonces ese es otro espacio. Aquí está hablando Pablo para aquellos que conocemos al Señor, que hemos venido a Él, pero a veces cuando perdemos esa comunión con la palabra, cuando dejamos de obedecer, y queremos seguir con nuestras propias ideas, estamos sobreedificando mal, pero aquellos que están sobreedificando, construyendo sus vidas, sus familias, la obra del Señor, dice, si permaneciere, cuando estemos delante del Señor, si permanece la obra con la que sobreedificaste, recibirás recompensa. La mejor recompensa que vamos a tener es llegar al cielo, mis hermanos. Esa es la mejor recompensa que podemos tener, encontrarnos con Jesús y verle cara a cara, ya no como ahora que en el Espíritu. Nosotros podemos sentir la presencia de Dios en el Espíritu, pero nuestros ojos no los ven, no tocan, pero sí en el Espíritu nos gozamos y es hermoso sentir la presencia de Dios. Pero la mejor recompensa será verle cara a cara. Estar delante del Señor, esa será la mejor recompensa en nuestras vidas. Pero aún así, mis hermanos, el Señor no es injusto por olvidar la obra de sus manos. La palabra de Dios nos dice que habrán hasta 5 tipos de coronas que recibiremos en el cielo. La corona de gozo para aquellos que siempre están llevando el evangelio a las personas, comunicando la palabra, cuidando de siempre estar evangelizando, recibirán su corona de gozo. La corona de justicia para aquellos que aman la venida de Cristo y están prontos, preparados, listos, ¿no? Para estos tiempos. La corona de gloria para los que fielmente cuidan de la iglesia, que me enseñan, que predican, que están cuidando de la iglesia del Señor. La corona incorruptible para los que corren la buena carrera justamente de manera incorruptible, sin contaminarse con el mundo, dejando atrás los placeres y decidiendo por Jesucristo siempre. La corona de la vida es la corona para aquellos que confían en Jesús como Salvador y le son fieles. La corona de la vida. Son coronas que están separadas. No que son coronas físicas y literales, sino son bendiciones que el Señor tiene para nosotros de manera especial. Y ese va a ser la mejor recompensa que vamos a tener. Si bien es cierto, aquí en la tierra el Señor nos provee, nos cuida, no nos deja solos, pero en el cielo recibiremos mucho más. Entonces, pero lastimosamente también el pasaje nos dice de que si la obra de alguno se quemare, y aquí ya nos está hablando justamente de aquellos que están sobreedificando sin seguir la voz del maestro. Si alguno sobreedificare, si la obra de alguno se quemare, dice, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Habrá gente que sí va a llegar al cielo, hijos de Dios, que van a llegar al cielo, pero van a llegar y no van a recibir mayor recompensa. Ya bastante con haber llegado al cielo y más de eso no hay, porque de repente las obras de servicio al Señor, y recuerden que obramos aún con nuestra conducta, esas obras no han sido fuertes, han sido obras realmente muy superfluas. Por eso debemos cuidarnos, debemos cuidar cómo le servimos al Señor, no con nuestras ideas. Tenemos que cuidar. Si usted siempre quiere hacer lo que usted piensa y usted dice, no, la iglesia no funciona como debe ser, porque usted está queriendo juzgar a la iglesia con sus ideas, sométase delante del Señor, pídale que le examine sus vidas. Ayúdame, Señor, a mirar como tú miras, porque la iglesia no se conduce como usted o como yo queremos, sino conforme la palabra nos enseña.
¿no? Y debemos ser obedientes a ellas para que la obra de nuestro trabajo pues tenga fruto. Amén, amados hermanos, qué bonito este pasaje, qué bonito este pasaje que hemos leído. Ya la próxima semana estaremos continuaremos con los siguientes capítulos. Bueno, ya en el versículo 16 nos va a hablar Pablo de que en esta obra que estamos edificando tengamos en cuenta que es el templo del Espíritu de Dios. Este edificio con el que se compara la iglesia es el templo del Señor. Nosotros como personas, nuestras familias, la comunidad de la fe que es la iglesia. Entonces, procuremos que el trabajo que hagamos para el Señor, el servicio que prestemos en obediencia y en gratitud, sea un servicio que agrade a Dios, un servicio basado en su palabra, en los principios que Él nos enseña y no a partir de nuestro propio parecer o nuestras propias ideas. Amén, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, eterno Rey, porque eres bueno con nosotros en gran manera. Gracias, Padre eterno, porque permite, Señor, que podamos compartir tu palabra, Señor, y esta palabra, Señor bendito, sea iluminando nuestras vidas. Padre Santo, somos hijos tuyos, Señor. Abre nuestro entendimiento. Si nuestras vidas están guiándose, Señor, conforme a nuestras ideas, Señor, háblanos aún en sueños, Señor. Corrígenos, bendito Dios. Si estamos queriendo servirte a nuestra manera, Señor, corrígenos, Señor. Háblanos, instruyanos, Señor. No permitas que caigamos, Señor, en obras necias, Señor. No solo por la recompensa que tú tienes, sino por el amor, Señor, que te tenemos. Queremos servirte bien, Señor. Ayúdanos, te lo pido. Gracias, gracias Señor, porque a pesar de que te fallamos, Señor, a pesar de que muchas veces no nos damos cuenta de cómo te fallamos, Señor, te tenemos a ti, Santo Espíritu de Dios, que tú sí nos enseñas, tú nos muestras, no nos dejas, nos habla. Forma en nuestro corazón ese sentir, Señor, de siempre, Señor, obedecerte y hacer las cosas, Señor, como tú quieres, no como nosotros queremos. Gracias, gracias te doy, soberano Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos la próxima semana.